Daf Nun He, Matritin, Eid Rabbi Yohanan ben Gudgeda, testimonió Rabbi Yohanan ben Gudgeda. Él iba a decir algunas alajot de diferentes asuntos, y las dos últimas es Tikkun Olam, es un atacanado de Jajamín, como todo este perek anterior. על החירשת שהסיעה אביה שהיא יוצאה בגט. Testimonio quiere decir que le vio que así hacían sus rabinos una halajá, una jereshet, una mujer zurda muda. Nun He, 55. Primero ahora hacía masaje gitín, porque en la mesa tenía otra. Sorda muda, estudiamos en Vayevamot, en Perek Jeresh, que Jajamim ticló casamiento de Rabbanan. Eso es, afirmo que él a su niña casó. Jereshet con Jeresh, el casamiento de Rabbanan. O Jereshet con Piqueas también. Es de Rabbanan. Por eso, aquí dice un hidush. Mesmo que Opai casó él entonces hay un casamiento de Oraita, porque Opai puede casar su filia Atena Ara, y aquí de esa edad se trata. Opai, cuando era Ketaná, recibió Kiddushin para ella. Entonces, ella es casada por la Torah. Ahora, el marido que divorciar ella, cuando era ya adulta, ella puede recibir o get. Mesmo que ella no tiene edad, no tiene conciencia, o motivo es porque no precisa consentimiento de la mujer para que, pero la Torah puede ser ver corja, pero la fuerza. Koshike, si Jereshet que casó su niña, que un casamiento de la Barar, claro que puede salir con get. Segundo din, al Ketaná bat Israel, sheniseh de Cohen shochev terumah. Uma Ketaná y Tomá. Se trata aquí que no ten pai. Y cuando no ten pai, estudiamos que o los hermanos o amai pueden casar ella. Mas eso sale de la banana, ese casamiento. Por eso ella sale con miún. Mas si ella casó a través de amai con un Cohen, mismo que un casamiento de la banana, puede comer terumá. Y aquí un hidush, ¿cómo es posible? Pero la Torah no es casada con Cohen, porque el padre tiene que casar a ella, o ella cuando es adulta, ainda hay que tener. Cuando va a crecer, claro que puede. Y ahora, Rashi explica una palabra importante. Terumá de Rabbanán, ya que el casamiento de Rabbanán puede comer terumá de Rabbanán. Mas terumá de Oraita no. Por ejemplo, terumá de Dagan, Tirosh, Beitzar, cereales, uva y aceituna es de Oraita. Los demás es de Rabbanán. Los demás terumá puede comer. Beimeta, Bala y Orsha. Si esa que está more, vemos que el casamiento de Rabbanán, o marido herda a esposa. Afirmo esposa de Oraita, también esposa de Rabbanán. ועל המרש הגזול שבנאו בבירה שאיתו לדמיו מפני תקנת השבים. Eso es conocido en Oshas, Takanat Meresh. Babakama especialmente. También fue mencionado en Sukkah, Perek Shelishi. Un ladrón que robó una viga de madera. Y él construyó su casa con esa viga robada. Ahora, si le hace teshuvah y tiene que devolver lo robado, Jajamim fijaron lenientes que no precisa devolver la propia viga, puede devolver el dinero. O equivalente al valor de la viga, porque si no, tal vez va a privar de él y hacer la teshuvah. Va a tener que destruir. Y va a decir, tan difícil. Quiero hacer teshuvah, me voy a tener que desmontar mi casa por una viga.
Entonces, tal vez eso va a inhibir de hacer la teshuvah. Por eso, para Jajamín, todo bien. Lo principal de volver o valor. A veces, afilo sin takana, cuando tengo un shinui, una mudanza, shinui con él, y ya hay dinero de devolver dinero. Todos esos detalles en Baba Kama, pero Teshi. Aquí, más que afilo que no te ve shinui, mismo así, devuelve dinero. Mi pene takanata shavim. Entonces, esa es una de las takanot que hablamos en este periodo. Y el segundo din de takana, al hatat הגזולה שלא נודע לרבים שהיא מכפרת מפני דגו המזבח. Un hatat robado. Reuben robó un animal que era hatat de Shimón. ¿Qué dice? Un animal vivo estaba designado para el korban hatat de Shimón. Reuben robó. ¿Y qué traer para el pecado de Reuben? Que le tenía pecado. No de robo. Robo no se trae korban. Comió Gele, por ejemplo, precisa traer korban. Pegó de otro. Y es un lono de Al-Arabim. Dice que no fue ainda divulgado. No hay conocido que le robó. Entonces, Jajamín Tiknu que capará. Es válido. Es claro que le tienen que devolver. O robo, como cualquier otro robo. Esa misma valió. ¿Y por qué? Si el jaurá debería ser el misma verá. Y también en Korban, especialmente, Jajamín Didaltikru, Pisea, Jiver, Betagazul, menciona Pasú que no debe traer animales defectuosos, como mancos, ciego o robado, porque eso Hashem detesta. Você va, ¿qué capará ahí con un animal robado? ¿Qué adianta? Mejor no traer. Eso es normal. Mas aquí tengo una tacaná que Jajamín falaron que sí. Vamos a ver por qué. Ten dos pirushim na Gemara. Amar Rabá. Ahora vamos primero, o primero din. Me edutó Rabbi Yohanan ben Gugedá de ese din de Rabbi Yohanan sobre Jereshet que puede recibir get, mismo que no tenga conciencia, aprendemos un otro din para una mujer normal, no Jereshet. Amar la edim. Si el marido fará para dos testimonios. Reu get ze shani noten la. Olian, ese get que voy a dar para mi esposa. Normalmente así también fala. Antes de la entrega, él le declara, oyen vosotros testimonios que voy a entregar aquí para mi esposa. Bejazar, ve amarla. Después él faló para ella. Antes de entregar, faló, Kansi shetarhov ze. Recibe ese documento de dívida. Eso, y entregó para él o get, era un get, mas él mintió que era un documento para favorecer a él. Está un documento de tercero, por ejemplo. Eso me gureshet, es divorciada. Entonces aquí, ¿cuál es el hidush? Mismo que él recibió sin saber que get, entonces al corja, ¿cierto? Está forzando a él, es como engañar a él. ¿Por qué falo estar job? Porque tal vez si fala pega o get, ella no va a querer. Entonces, de esa forma engañó a ella. Mas mismo así es megureshet, porque no precisa conciencia de la consentimiento. Sin consentimiento, megureshet. Entonces, y ahora explica, ¿qué te va a ver con Jereshet? ¿Cuál es la prueba? Milo amar Biohamed Gudal lo va a enda tata. No faló Biohamed Gudal que mismo que Jereshet puede recibir get porque no precisa consentimiento. Ajiname lo va a enda. Pero también aquí no precisa consentimiento. Lo mismo que engañó a ella. Ahora va a explicar. Peshita. Obvio. La pregunta es, obvio que da para aprender. El mismo din. ¿Qué escribió la Mishnah? Que Jereshet puede recibir get porque no precisa consentimiento. Entonces, claro, que el cansista joven es megureshet.
Mao de tema que va de Amakan Sishtar Jose, Betulu Betele, Kamash Malan. Y podríamos pensar que aquí es peor. Tiene otro problema. Está cierto, la mujer puede recibir Bear Korja. Mas cuando faló, oye, ese es un Shtar Job, en esa frase, con esa declaración, está anulando Get. Porque está diciendo, ese no es más Get, es Shtar Job. Mismo que es mentira, podríamos pensar que una anulación de Get no va a ser divorciada. Como falamos que el marido puede anular un Get. Kamash Malan, imita de Bitele, le diva vamos leu. No tenemos una prueba que realmente le no canceló Get. Porque si tenía anulado, debería hablar para los testimonios. Porque él declaró para los testimonios. Olea ese Get que voy a entregar. Si le queda anular, que diga por los testimonios, anuló Get. Entonces, ¿para qué faló así para él? Si él no anuló, ¿por qué tiene que mentir? Si él puede recibir Be'al Korja. Veay de Kamaraji Mishun Kisufa. Él faló estar porque ten vergüenza de la. Tal vez va a tener una discusión, él no va a querer recibir. Acepto que vea el Korja, mas tiene que llegar a mano de ella. Entonces, para no entrar en discusiones desnecesarias, faló estar una vez que está en la mano de ella, es divorciada, a filo que ella no sabía. Vean que Tanabat Israel. Falamos que come terumá. Veilo Jereshet lo ajla. Mashma que Jereshet que casó sozinha, no como pai. Como dice así, Sheloi si había. Que también era un casamiento de Rabanán. Que Taná es casamiento de Rabanán, cuando no ten pai. Jereshet es el casamiento de Rabanán. Entonces, podríamos comparar. ¿Será que Jereshet puede comer terumá si casó con un Cohen? Pero al menos terumá de Rabanán. Mashma da Mishnah que no. Ni terumá de Rabanán come. Maitama. Antes de Maitama. Maitama, ¿cuál es el motivo que no come? Mas ¿cuál es el diuk? ¿Qué te va a ver? A Mishnah no faló de Jereshet, faló de Ketaná. Entonces, ¿cuál es la prueba que Jereshet no come? Porque Agresha faló de Jereshet y después mudó para Ketaná. Cuando se refirió a Terumá, precisó falar Ketaná, que continúa con Jereshet. Mashma que Jereshet no come Terumá. Y ahora precisamos entender por qué. ¿Cuál es la diferencia con Ketaná? Maitama, Gezerá, Shema, Yahid, Jeresh, Bejereshet. Gezerá, en este casamiento es Jereshet, que casó con un Cohen Piquea. Magozrim, que si casa con un Cohen Jeresh. Los dos son Jereshim. Sordo mudo con sordo mudo. También un casamiento de Rabanán. Ahí no puede comer. Y por eso Gazru afilu Jereshet con un Cohen Piquea. Y ahí la pregunta es, ainda, Belijo, dije coma, ¿cuál es el problema? Afilu Jeresh con Jereshet. Catano Gene Velotu. Tenudín como crianza que come un isur. Nos no privamos a él. A no ser o pai por jinuj. Mas obedín o cualquier un que vea una crianza comiendo nevelot, no puede dar nada más. Es un din que estudiamos en Yevamot, Kof Yudalet, el bedín me sube en la frisho. Entonces, ahora, si casó Jerez con Jereshet, digamos que Minatorá no pueden comer terumá. Y ella come. Ella es petural de misbot. Jereshet, Jereshotebe Katanta, isenta de todas las misbot. Entonces, deja a él comer, ella no está obligada de cuidar las misbot. Entonces, ¿por qué Jajamim precisa hacer esa tacaná? Tanto Jereshet con Piquea como Jereshet con Jerez. Y dice así, afirmo que sea terumá de Oraita, podría. Como Nevelot, que es de Oraita. Responde que será Shema Yahil Jeresh Bepikahad.
porque tenemos miedo de otro caso que sí es prohibido. Si es un casamiento de Jerez, Cohen, con una picaja, una mujer normal, ahí sí hay problema, porque él tiene que cumplir mis votos. Y el casamiento es de Rabanán, porque él es Jerez. Y él ahí no está prohibida de comer terumá, y él así está advertida de cumplir las misbot. Ton gazru, Jerez con Jerezet, gezerá por Jerez con picajat. Pregunta, ¿belijo el beterumá de Rabanán? Todo bien, Jerez con picajat. Está cierto que no puede terumá de oraita, más que coma terumá de Rabanán, si el casamiento de Rabanán. Gezerá, shemat, lejol, terumá de oraita. Prohibieron Jerez con picajat, afilu terumá de Rabanán, para que no venga a comer terumá de oraita. Y por eso casó también Jerezet, Stam. Toda Jerezet que casa con un Cohen no puede comer terumá. Ni terumá de Rabanán, que será por de oraita. Y voltando a Catán, en Catán, ¿qué dice la Mishnah? Ketaná puede comer terumá de Rabanán. ¿Por qué lo gozrin? Dice así, Abargadol Beketaná, no tenga será. Bishun Catán Begedolá. Vamos a Lixor para que no venga una Gedolá a comer terumá cuando casa con un Catán. No existe casamiento de Catán, ni de Rabanán. Catán no tiene conciencia y no casa. Jerez es necesario. Ellos son adultos, más tienen un problema, Jajamín Tiknu, para que se cuiden uno a otro, para que no façan zenut. Mas, Catán no tiene takana ni una, que espere, Bar Mitzvah va a casar. ¿Cuál es la presa casar ahora? Entonces, no tiene takana, no tiene casamiento de Rabanán. Por eso, no precisa Lixor por causa de Catán. Entonces ahí dice a Mishnah que Ketaná come terumá de Rabanán y cuando va a crecer ya va a comer terumá de oraita. Ahora, Takaná de Aviga. A la Meresh, a Gazul Shebenao, Tan Rabanán. Gazal Meresh, Ubenao Babirá, robó una viga y construyó una su moradía. Bechamay Omrim, me caquea con la virácula o Mahazi. Debe desmontar toda su casa para devolver. Mahazi Menesh le ve a la. Esa misma de Shabbat a Gezerá no tiene takana. Ubet y le omrim, él ademem, el bilba, beshut takanata Shabbat y betidel, dicen, es suficiente pagar o valor. ¿Por qué? Por takana de que hacen teshuvah. Esos simples no tienen más que explicar. Agamara trae eso para decir que a Mishnah como Bet Hillel, Bet Shammai no tiene esa takana. Ahora, Hatat Gezula. Entonces, tenemos que entender cuál es la takana y por qué me japeret. Y por qué eso lo no dale a Rabim, está escrito. Eso sí fue un robo oculto. Entonces, dice así, Amar Ula. Primera aplicación. Debar Torah, ben noda, ben lo noda, ena mejaberet. Mina Torah, sin takana, mina Torah. Tanto que sabido o no conocido robo, no importa, no escapará. El robado no sirve. ¿Por qué? Porque Maitama, Yehush queda, lo cone. Apenas Yehush, que dice, Odonio desistió. Digamos que Odonio, del animal robado, desistió. Falamos que Rubén robó de Shimón. Shimón desistió de encontrar su animal que fue robado. Eso no es ainda una adquisición. No pertenece al animal a Rubén. Como vemos, eso es un asunto en Baba Kama, pero Shevi'i, que para adquirir precisa Yehush y Shinui Reshut, por lo menos. Por ejemplo, si el ladrón vendió a otro, robó y vendió, ahí tiene Yehush, desistió a Donio y transfirió de propiedades, ahí con él relación que es del comprador
Después, claro, va a tener que devolverlo. El ladrón va a devolver lo que robó. Mas si falamos que Yehush coné, entonces no se llama robado, es de él. Y coné, voy a devolver los dinero, como en el caso de Aviga. Cuando tiene Kinyan, el ladrón adquirió para ser considerado de Eli, camina para Kiddushin de una mujer que me kudeshe, o para Korban, que es válido, va a pagar el valor. Ya que Yehush lo coné, no es de él y es robado. Todo eso es de la Torah que no vale. Umatam, Amru, lo no da mejaperet. Entonces, ¿por qué faló a Mishnah? Que si no he conocido robo, es para Sheleyu, Kohanim, Atzebim. Para que los Kohanim no fiquen tristes. ¿Qué significa? ¿Qué tristeza? ¿Qué está hablando aquí? Y los Kohanim dicen, no del ladrón. ¿Por qué? Los Kohanim recibieron el Korban de Reuben y no saben que es robado. Sacrificaron. Y después van a avisar, oye, el Korban no valió porque era robado. Van a ficar tristes que hicieron un Isur, Jolim Ba'azara. Es un Korban Pasul. Es Pasul porque es robado y falamos, Yehush lo coné. Como dice Rashi, no solo sacrificaron, comieron, los Kohanim comen de Korban Hatat. Sheachlu Jolim Shenishchatu Ba'azara. Jolim Ba'azara. Es un Isur, te imagino que se doraita de Rabanán. El Masaj Pesachim, Javbet menciona esa discusión, entre otros lugares. Más eso, toda fuerza que vemos, esa lo que dice, Tikkun HaMizbeach, para que los Kohanim no fiquen tristes que sacrificaron y comieron un Korban Pasul. Ahora, cuando no sabían, lo no da, ahí ya hay ese motivo. Mas si era ya un robo conocido, no ten, los Kohanim ya sabían, no va a sacrificar. Y si sacrificaron, fue de propósito. Ya no es cuestión de que no fiquen tristes. Lo normal es que si él sabe, no van a aceptar ese Korban. No tiene motivo para sacrificar. Entonces, cuando era oculto, que no ten culpa a los Kohanim. Muy bien. Ahora tengo una pregunta contra este pirush. Ambrele Rabanán de Ulá. Rabanán que se los alumnos preguntaron para Ulá. Veanan, mi penete con la Mizbeach tenan. La Mishnah dice, o lenguaje, ¿cuál es la takana? Tikkun HaMizbeach. Entonces tiene que tener una relación con el motivo que vos explicar. En Sherat está escrito Tikkun HaOlam. Ahí todo ves, da para explicar como quiser. Mas Tikkun HaMizbeach, si es porque los Kohanim, para que los Kohanim no fiquen tristes, eso no tiene nada que ver con los Mizbeach. O Korban de cualquier gente era Pasul. Debería hablar, me pone Tikkun HaKohanim. ¿Qué es el lenguaje Tikkun HaMizbeach? Amalae responde, ¿cómo se explica ese lenguaje? ¿Qué va de Kohanim Atzevim? Nimtza Mizbeach Batel. Ya que los Kohanim van a ficar tristes, eso va a causar que en el futuro no van a aceitar Korbanot. Porque van a tener miedo, tal vez es robado. Van a cuestionar, ¿será que es robado? Va a tener esa preocupación. Entonces, ten relación con la palabra. Si ellos no van a aceitar Korbanot en el futuro, o Mizbeach Batel, va a estar sin Korbanot, va a ficar nulo. Falamos que eso no es bom. Por eso siempre se trazía Ketza Mizbeach. Se trazía Korbanot no daba para que no fique Mizbeach Batel. Entonces, esa es Tikkun HaMizbeach. Ahora vamos a ver una segunda forma de explicar. Rabbi Yehuda Amar, Deba Torah, Ben no da, Mejaper, Mata Amar, Yehush que da con él. Él dice contra, Mena Torah, Yehush, o dueño desistió, ya no se llama más un Korban robado. Porque Caná, o ladrón Caná, es una dívida que él tiene. Debe pagar dinero o valor del animal.
para o dono anterior, mas agora é dele. Também a Torá, tanto sabiam ou não sabiam, escapará. Então a Takaná agora é inversa. Jajamín ticló, que si no da, no vale. Que lo no da, vale, eso pasó, siempre vale. Minatorá vale. A Takaná es decir, que si es un robo conocido, Sabido, ahí no vale al corbán. Ticló para no valer. ¿Esto por qué? Afilo que te veus. ומטה אמרו נודע אינה מכפרת, שלא יאמרו מזבח o גזלו, para que no digan las personas van a tirarle a los mizbeach. Eles no saben que con ellos iban a falar, olha, o mizbeach recibe corbanos de animales robados. Haz shalom. É desprezo. Entonces, cuando no da, va a tener ese problema. Cuando es conocido, robo. Si no es conocido, ninguém va a falar nada. No sabe que fue robado. Ahora, para este pirush, entendimos lo que dice a Mishnah. Tikun HaMizbeach, mamash. No precisa explicar que fican tristes y batel. Mamash tikun HaMizbeach. Para no despreciar a Mizbeach, que digan Ojen Nevelot. Ahora, ¿qué salió aquí? Un hidush. Que Mina Torah o Corban vale, y Jajamín falaron que no vale. ¿Tiene Jajamín fuerza de anular un Corban? Que falamos, sí, en Sheve Atase, ten fuerza. Sheve Atase, estás diciendo que no vale. Y va a tener que traer otro Corban, según Jajamín agora. Va a tener que traer otro Corban. Eso Tosafot fala. Tosafot pregunta, Vein Tomar, el primer Tosafot aquí en Amud, Veji Eshkoa Beaja Jamín la corda va Minatorá Bekum Bease, de Minatorá en salir a Bikorban Ajer. Ahora, Jajamín está diciendo que lo me japer, y a consecuencia, que Reuben, que el ladrón va a tener que hacer otro Corban. Eso es Kum Bease, es activo, no es pasivo. Minatorá ya salió de Jehová. Entonces, Jajamín tiene fuerza de letaquén, becum, behacer, y es lo más, דווקא נודע קודם זריקה אינה מכפרת. אבל לאחר זריקה שכבר נכפר, לא הצליחו להביא. Entonces dice un חידוש grande. Afilo que está diciendo la Gemara, que si נודע אינה מכפרת, no es para traer otro corbán. So, si antes de la zerika, ahí falan, Ena Mejaperet, y no termina la zerika. Y si no termina la zerika, claro que tiene que hacer otro Minatorá. Y no terminó, primero Corban. Mas si ya terminó, era Yadúa, y terminó la zerika, ahí ya fue. Minatorá valió, falamos, ¿no? Si Minatorá valió, Jajamín no obligan a traer otro. Eso es un hidush grande de Tosafot para este segundo pirush. Para Ula, dice aquí en Tosafot diciendo, Ula, filo a Zerikatza, él le había Corban. Para Ula, Minatorá no valió. Entonces, tiene que hacer otro Corban. Y según este pirush, no tiene que hacer otro Corban. Ahora va a hacer, a Gemara una pregunta, comparando los dos pirushim. Bish, la male Ula, hay no de Katane, Hatat. Para Ula entendemos por qué faló Hatat. ¿Por qué? Ula, primer motivo. Que dice que los Kohanim van a ficar tristes. Y explicamos tristes porque comieron un Corban Pasul. Entonces, Hatat. Y no Ola. Ola no Shayach. Ola Kula Kalil. Ola se quema todo. No va a causar tristeza para los Kohanim. Y no comieron nada. Era de la viuda. Para la viuda que no depende de tristeza. Es por esa tacaná que no diga Mizbeach Ojel Gezelot. ¿Por qué faló Hatat a Mishnah? Que diga esa tacaná afilu Ola. Maria Hatat afilu Orname. Lo dice Najiname. Lo tiene afilu Ola. Faló Hatat por Hidush. No me vaya a camar. No precisa falar. No me voy a hablar de Kalil y no precisa hablar que se quema todo. Que certeza es un desprecio para Mizbeach. Es todo para Mizbeach. Y van a falar Mizbeach Ojel Gezelot. El afilu Hatat Name. Déjele vedamos de salir a Mizbeach.
ואידא כהנים מאחרי אפילו הכי כזו שאומרו מזבח חוגג גזלות. Afilo hasta que poca parte do corban va para un mizbeach. O jelev, que o sebo, que son los emurim que se queman, y dam, y la sangre que se dedica. Mas el resto, los kohanim comen. Entonces, ¿dónde está el desprecio del mizbeach? Es menor, eso jelev y dam. Y mismo así, gazru, que no digan que un mizbeach o jelev es el otro. Tenan. החלטת הגזולה שלא נודע לרבים שהיא מכפרת באמת תיקון המזבח. esa es la razón de la Mishnah y ahora de nuevo voy a hacer aquí una pregunta para los dos pirushim, para uno de los dos. Bisha leula nihar y la leula ifra mi vele. ¿Cuál es la pregunta ahora? Ya explicamos el lenguaje tikun al-mizbeach, ya explicamos para los dos pirushim. También explicamos por qué fue el hatat y no hola. Mas acá tiene otro punto. A Mishnah está escrito Hatat Gezulá, que no he conocido, que no he sabido que fue robado, ahí tiene a Takaná que me japere. Entonces para Ula está cierto, eso fue a Takaná. Cuando no he conocido, para que los cohanim no finquen tristes. Mas según el segundo pirush, falamos que ¿cómo dice la primera línea aquí? Umata Mamnu no da era mejaperet. Hasta Canae cuando no da, cuando era conocido, que gazru, para que no desprecien a mizbeach. Entonces la Mishnah, para la viuda, ifka mi vele, debería hacer al contrario, que diga al hatat que zura no da, si mejaperet. Si no mejaperet. Eso, debería hacer. חטאת הגזולה שנודע לרבים, שלא מכפרת, מפני תיקון המזבח. esa takaná según él. Entonces dice, imagíname, esa intención, que si tenemos que deducir, a Mishnah faló, no da mejaperet. Ahora, lo que dice tיקון המזבח va sobre el diuk. No da, era mejaperet. Deducimos que si he conocido, no he capará, ¿por qué me pone tikun al-mizbeach? Eso para Rabbi Yehuda. Metí brava. Ahora, otra pregunta. Ganav veigdish. והגת טבח ומכר, משלם תשלומי כפל, בין אם משלם תשלומי 45. Es asunto de Perek Merubá. Babakama Perek Shevi. Alita todo, el principal asunto de Perek, es un ladrón que roba un animal y fe shechita. Si es un keves o para, depende, va a pagar 4 o 5 veces más. Es una multa, ¿sabe? ¿No? Porque a Torah faló, si robó normal, no que es de la Geneva. Geneva paga dobro. Geneva cuando es escondido, que es la que pegó de mano de otro. Ahora, ganaba escondido, paga dobro. Si después que robó ese animal, fue shechita, o vendió animal para otro, paga 4 veces o 5 veces, depende si es keves o paro. Eso. En Babacán explica la diferencia, ¿por qué 4? Porque 5 más es un hidush, una multa de la Torah. Ahora dice, el ladrón robó un animal, Julín, y después el ladrón Ikdish, santificó para corbar, y después fue shechita, o vendió animal, paga dobro, pero robo. Ya antes de Ikdish ya tenía obligación de dobro, mas no paga 4 y 5, ¿por qué? Porque Ikdish y a Torah faló sobre Dios se paga 4 y 5, no por Ekdesh. Dice Safot, Rashi explica, entra Shomé Kefel, Abraham Mishan, no Agim Be Ekdesh. No tiene ni Kefel, ni 4 y 5 en Ekdesh. Vamos a Metziah Nun Zain. Y aquí, ¿por qué ten Kefel entonces? Faló que no ten Kefel. Rashi dice que no ten Kefel. No ten Kefel si robó de Ekdesh, más aquí cuando robó era Julín. Ahí ten Kefel. Más el resto, a multa de 4 y 5, que por causa de Tevijá y Mejirá, ahí no ten aquí porque ya era Ekdesh.
Betania, Alá, dice Baraita, otro caso, Bajutz, Hiagabla, Aru Karet. Si después que Igdish, ¿qué fará? Que fue Shechita, normal es Shechita no Betamidá, porque es un Korban ya. Y si fue Shechita fuera, Bater Karet, porque Shechute Chutz. Shechite fuera es Karet. El inverso de Julim Ba'azara. Mencionamos antes, Julim Ba'azara no es Karet y ten Mahloket. Si hace de Oraita, que se aprende Ubasá, Basadet, Telefalo, Tojelo, tengo un Madjerashá, o que de la banana. Más de aquí, todo el mundo concorda que es de Oraita. Shechute, justo escrito en la Torah, que ten castigo en Perashat Emor. Perashat Emor, no Emor, Ahare Mot, que leemos en Kippur. Al inicio de la Perashat leemos en Kippur. Final de la Perashat leemos en Mincha de Kippur. Y no medio tienen Shechute Chutz. Tienen dos asuntos, no medio, uno de esos asuntos, Shechute Chutz. Que fue Shechita y fuera de Betamidash, de un Korban. Entonces dice aquí que está Hayab Karet. Ahora vamos a analizar. ¿Por qué Karet? Veía mata Yehush que da lo cane. Nos vimos discusión si Yehush cone o no. Si usted dice que Yehush sozinho no adquiere Karet Mayavite, entonces, ¿cuál es la pregunta? Ese ladrón robó, o dueño desistió, o animales de él, para quien dice que Yehush cone es de él, o Egdesh es válido. Mas para quien dice que Yehush lo cone, no es tu animal. ¿Vos puede le dicho animal de otro? ¿Esposo le dicho animal? Si no robé y te robar no es la misma cosa. No es mío, es teo. Por tanto, vas a ir maculá. No va a tener Karet. O animales Julín, fis fuera, no es Kodashim Bajutz. Es Julín Bajutz. Si ustedes van a preguntar, ¿por qué alguien me pregunta sobre el Karet? Aunque pregunta sobre el din de trabajo majar. Nos falamos que trabajo y majar no paga 4 y 5, porque es Egdesh. ¿Cierto? Mas si falamos que Yehush lo cone, no es Egdesh, y que pague 4 y 5, eso también sería aparentemente una pregunta directa de lo que está escrito, no de la Baraita, de la propia Mishnah. ¿Y por qué? ¿Por qué no preguntó eso? Rashi responde, el Dibur Mahir Karet Mayavite, vamos a leer Rashi. Está viendo como Rashi directa, tienen que entender a cabana de Rashi. Rashi da directo a respuesta, entonces no tenemos que analizar antes cuál es la pregunta que tengo Rashi. La pregunta que falamos, ¿por qué alguien me la pregunta eso sobre Karet? Y no pregunta, no debería pagar 4 y 5 si el Egdesh no es válido, si Yehush lo cone, no tiene Egdesh. Dice Rashi y responde, Debish la mal iñata sube baja misha lo kashelan. En relación, ¿por qué no paga 4 y 5? No es pregunta para nosotros. No tenemos esa cuchilla, porque de Ikale Memar podemos decir de que Amar Yehush que da y lo cone, le llama Kravakama, pero le llama Deskamar. Cuando faló que Yehush lo cone, en relación a que o animal no es de él, o Corban no pertenece a un ladrón, mas no en relación que no puede santificar. Tal vez para santificar sí es de él. Yehush cone para santificar. El Karet, que es decir, que puede ser que mi drabanán Egdesh y por eso no te más 4 y 5. Mas Karet no puede ser una tacana de Jajamim. Si mi deoraita no es apto para Korban, afilo que digamos Jajamim Tiknur, tenemos una regla. Cuando Hayá por Shechute Chutz, un animal que era apto para Korban. Por ejemplo, si es un Korban con un defecto,
y fe Shehutehu está patur de caret, porque no era apto para Corbán dentro. Entonces también aquí, ¿es apto para Corbán dentro de mis veas? No. Leían a Krabá, falamos, y us lo coné. Entonces, si no es apto, no puede tener caret fuera. Esa es la pregunta de Gemara. Y ahora, vamos a ver la respuesta. Amar la Shizbi, caret mi dibrehem. Que dice, ten razón, no puede tener caret. Por ese motivo que falamos. Mas aquí es caret de Rabanán. Caret de Rabanán. Hidush, ¿cierto? Ajihu ale. Rieron de esa respuesta. Baruch Hashem, ustedes no rieron más. Porque si a Gemara fala, que tenemos que aceptar y entender. Mas él no entendió. ¿Qué significa? Caret me dibrehem mi Ika. ¿Existe caret de Rabanán? La verdad, no encontramos. Encontramos Isurín de Rabanán. Shubut, encontramos Afiru Malkut de Rabanán, Makat Mardut. Existen varios casos, Makat Mardut. Mascaret de Rabanán. Es como se diga Hayab Korban de Rabanán. No, Korban, si está Hayab de Oraita, se trae, si no, no puede traer. Entonces, ¿dónde encontramos Caret de Rabanán? Esa pregunta, por eso rieron. Amaleu Rabá reprendió a esos que rieron. Dieron risada. Fueron Gabra Rabba Amar Milta Lota Jujuala. Un más grande empezó a falar algo, no rían. Un grande rabino faló, ¿se va a rir? Si no entendió, es tu problema. Puede preguntar, ¿por qué? No entendí. Pero no rir, Hasbe Shalom. Aquí aprendemos musar, cómo respetar a ese rabino. Caret, y ahora explica. Caret, si al de Ibrahim, bátalo. No que caret de Rabanán. El caret de Oraita. Él tiene caret mismo. So que es causado por una gezerá de Jajamim. ¿Por qué? No, voltamos a preguntar. Él, ¿cómo lo causó? Él robó un animal que no era de él, Igdish. Y después Shahat Bachutz. ¿Por qué va a tener caret de Shechutechutz? Sí. O como a Rabanán Birshute, que Jajamim falaron, es de él. Y el de válido para que pueda así tener caret. Que dice aquí, Jajamim ficaron rigorosos con él para tener ese castigo para un ladrón. Afilo caret vinatorá va a tener. Ahí, Jajamim pueden falar. Efker beldin efker. Jajamim tigno es de él. Por eso falamos, relación o Corban no es de él. Por eso el Corban no es válido. Y por eso también 4 de 5 no paga, porque no es Raúl y Misbea. Mascaret, es Minatorá, por eso atacará de Jajamim. Ama Rabá. Ahora tenemos una duda. Habadaka me vaya ali. O siguiente, certeza, tengo una duda. Que dice Rabá que respondió. Si alguien faló una cosa, fica serio y no rir. Y explicó ya, caret de Oraita por tacaná de Jajamim. Mas ahora tenemos una duda, que como a Rabanán Birshute, Mishat Geneva o Mishat Tigdisha. Falamos que Jajamim consideraron que animal es de él. ¿Desde qué momento? De ahora que robó. Claro que estamos hablando que el dueño desistió. Desde ese momento que robó y el dueño desistió, ¿es el ladrón? O de ahora que fue Zekdesh. Ahora que fue Zekdesh, Jajamim falaron, ahora es teu y el Zekdesh vale. Y por eso ten caret de Oraita. Le manaf camina. ¿Qué muda? Caret va a tener cualquier sitio. ¿En qué muda desde qué momento? ¿Le quisotea o baldotea? Si ten filiotes en ese periodo, y después, periodo antes de Igdesh, nació filiote y después Igdish. Si de ahora do robo ya es do ladrón, o filiotes es de él, o también tosquiola, es do ladrón, eso es din babacamá. Si cané, por Yehusha, porque se ya según los que
ya es ladrón, y afilo para ganar ese lucro. Esa es la primera Mishnah de Pérez Teshí, que se llama Agozel Kama, porque tienen dos Agozel. O Pérez Teshí, Agozel Etzim. Y segundo, o Pérez Kasiri de Baba Kama, Agozel o Mahil. Entonces considera, o primero se llama Agozel Kama, para diferenciar los dos segundos. Y ahí está escrito, Kola Gazarim, Meshalmin, Keshata Gezela. Pagan o valor de robo. Si valorizó, voy a pagar menos. O que valían ahora de robo. Y ahí tienen esa diferencia también. Entonces, eso es una camina. Le guisotaba de Amay. ¿De quién es? ¿Es el ladrón o es el dueño? Adá, Amarrabá, Mistabra, Mishatek, Desha. Por lógica, es el ladrón, son ahora de Egdesh. Porque Tiknu para que tenga caret. Todo es suficiente de hora de Egdesh. Y si Shahad Bajos va a tener caret. Si lo dejo tenis para no tener un beneficio. Si no, por causa del pecado, ainda va a ganar los filiotes. Eso Magrera muchas veces vemos en Shas. Que Jajamino va a dar un premio a un jote. Lo que nos falamos, que si roba y valorizó el ladrón, la diferencia, o también filiotes, eso porque ha sido din. Más aquí que una tacana, que porque no ten, Yehush lo con estamos hablando. Es una tacana solo para tener que Egdesh sea válido para él y tener caret, entonces desde ese momento nos vamos a dar un beneficio de los filiotes en este caso. Matiti. Vamos, aquí tenemos el inicio de esta misión de Sikricón, que es una introducción. De aquí ven después la historia de Kamsa y Bar Kamsa. A mañana vamos a comenzar Kamsa y Bar Kamsa, entonces vamos a leer qué dice la Mishnah. Lo haya Sikricón be Yehuda be Erugé Milhamá. No tenía Sikricón en Yehuda en la época de la guerra. ¿Qué es Sikricón? Un goy, dice así, goy rotzea, un goy asesino, que él podía matar a Yehudim, y a veces, o Yehudí podía salvar su vida dando un presente. Pégame a tierra, pégame a terreno, y me deja vivo. Entonces, eso no tenía en Yehudá en la época de la guerra. ¿Y qué guerra? Dice Meforash Rashi. Milchemet Titus, שהייתה בירושלים וביהודה. En la época del segundo templo, ¿quién destruyó el segundo templo? Titus Arashá. Antes de él estaba Nerón, César, Baal y Feste Shuvá. Como conta que va, vamos a ver eso mañana. Eso. Nadie ve meir descendiente de él, como dicen Berajot, Javjet. מהרוגי המלחמה ואילך יש בה סיקריקון. Mas a partir de esa guerra, después de Titus, ahí tienen Sikricón. Y Agemar va a explicar qué significa. Justo como en la época de Titus, que estaban matando judíos, ahí no tenía Sikricón. No da para entender eso. Quetzal, ¿cómo es el din de Sikricón ahora dice? Para no saber cómo efectuar los dinim. ¿A quién pertenece un campo que un goy robó que un judío ofreció como resgate de su vida? La mi Sikricón. Behazab, la mi Baalabait. Entonces, un Sikricón, como falamos, o goy amenazó a un judío de muerte, o judío entregó su campo. Entonces, digamos, Reubén era el dueño del campo, entregó para un goy. Veo Shimón y compró ese campo de goy. ¿Qué va a hacer el goy con el campo? Es para ganar dinero. Vendió a otro judío. Mas él sabe que era robado. Él va a tener que devolver al dueño original. Y después él fue para Reubén y pagó para él también. Quiere decir que Baalabait aceptó aparentemente. Mikhobatel se anula. No
Él tiene que devolver para Reuben. Porque va y está con miedo ainda, do Sicricón. Él no entregó para salvar su vida. Y ahora que Ogoi vende, él va a ir contra. Va a decir, no, me da el campo, era mío. Entonces puede llegar a colocar en peligro su vida. Entonces que él aceptó, eso no significa que él realmente aceptó con consentimiento. Como dice así, de hambre no miraba, de Elifés por miedo. O tiene otro motivo. Y me allenino a liberar o que prefirió que fui quemado de Yehudi para después reclamar de él. Porque de hoy no puedo reclamar, reclamo de Edito. Tengo esos dos motivos para hablar mi jobatel. Mas si fue al inverso a orden, mi va a la baile, me jazaba la cama y si cricó, me jocayam. Simón fue primero para Reuben. Ahora, yo sé que ese campo que tengo hoy es teu. Yo quiero comprar ese campo. Antes de ir a Goy, falo con vos, que es el dueño verdadero. Y él aceptó, tú ven, te vendo, pagó para él. Y después pagó para Goy. Vale, ahí sí, porque ¿qué va a decir? Por miedo fez, si ainda ni fue do Goy. No tengo miedo, porque el campo ainda estamos do Goy. Entonces, certeza que una venda válida. Ahora mesmo lógica temos entre marido y mujer, no con Sicricón. La Minaish, un campo hipotecado da Ketubá. O campo do marido que colocó na Ketubá para pagamento da Ketubá. Como eso se llama Nixel Son Barzel. Veo a alguien, un tercero, y compró ese campo do marido. Y después fue para la mujer. ¿Vos aceita esa compra? Aceito. Mi jobatel, no vale. Porque la mujer puede hacer una jadúa así de valer. No va a obligar con mi marido. La verdad, el primero tiene que ir a la mujer. Porque está hipotecado para la mujer. Es de la. Por ejemplo, si fue primero de marido después de la mujer, dice así también dos motivos. Una jadúa así de valer. Y el verdadero motivo, si él la va a reclamar, o marido va a hacer para aquí, ¿vos está pensando en el divorcio? ¿Por qué? ¿Qué se importa? No voy a divorciar. Si no te divorcio, no tienen problema ni un. No sé. O campo, no va a tener cobranza del campo. O que usted está pensando en la mía muerte, de ficar viuda, también no es bueno. Entonces, por eso la mujer no puede negar. Entonces, si primero fue del marido después de la mujer, no vale. Mas si fue inverso, primero fue para la mujer y él aceptó, ahí no tiene problema con el marido. Si el marido no vendió ainda, si él aceptó, quiere decir que era con consentimiento mutuo. Esa mina, y ya ves, sacan ahí, me dijo que ya. Zo, Mishnah Rishona, ahora sobre Sicricón. Eso primero din. Tengo una tacana posterior al din de Sicricón, que Tigro Hajamim, Bedin Shelaharim Amru, a lo que ame Sicricón, quien compra un Sicricón, que antes fue mi jobatel, no tiene la Bealim Rabia, puede pagar un cuarto de valor para el dueño original y ya fica con el comprador. Que si Shimón compró el Sicricón, después paga para Reuben un cuarto y vale. ¿Por qué? Porque consideramos que Ogoy cuando vendió más barato, un 25% de desconto. Por ser robado, vende barato. ¿No? Como mercadería robada. Así. Y allí faltó pagar un 25%. Eso por lo menos va para el dueño verdadero. Entonces con eso ya es como está consolidando a compra. Y confirmando con el propio dueño. Esa es la tacana de Jajamim. Mas tengo una condición. Es matar bisman she'em yadan likah. Eso es cuando el dueño no podía pegar do Goy. El dueño original ainda estaba con miedo, estaba en riesgo de ir y pedir do Goy. Ahí falamos este din. Avaliesh yadan likah en conmigo con Adam. Si ya pasó el peligro y el Goy acepta vender, él tiene prioridades. El dueño original, Reuben, tiene prioridades. No puede vir Shimón y comprar do Goy diciendo después te pago un cuarto.
No, porque Odonio tiene prioridad para resgatar. רבי יושיב בדין ונמנו שאם שתה לפני זו 12 חודש, כל הקודם לקח זכה. Para salir de ese problema, dice Rabbi, si pasaron 12 meses, entonces, y Odonio no resgató, eso significa que no se importa en resgatar. Ahí cada uno puede. Con la Kodem Zohe, que si tiene que dejar 12 meses de espera para dar prioridad a Odonio resgatar. Y si no, ahí compra el Goy y después paga un cuarto para Odonio. Eso, exactamente. Consideramos que con 12 meses ya desistió de comprar. No. Desistió de resgatar Goy. Más pero menos obligación del comprador que pague el valor total. Y él pagó menos del valor. Con el Goy pagó 75%. Gemara. Hasta Bearuge Milhama lo haya basikikon. Bearuge Milhama baila ese bikikon. Como explicamos, que no entendemos, a Mishnah faló, en la época de Titus no tenía esos Goyim asesinos. Y después de la guerra tenía, o inverso, la guerra de Titus que tenía ese peligro de vida. Amar viuda, los danos va din sikrikon kamar. No que no tenía, claro que tenía asesinatos, mas no tenía esa alajá de sikrikon. La alajá comenzó después de la guerra, como ahora va a explicar. Los danos que dice que canal es gambre. En la época de la guerra no tiene ese din de que tienen que devolver con un cuarto o que mi jobatel antes de atacar. Era un din que quien compra, vale. Quien compra Dogoy, vale. Como a lógica que pasó, desistió certeza. Si él salvó su vida, no está pensando más en los campos. Entonces, cualquiera puede comprar Dogoy. Después de que pasó el peligro de vida, ahí volvió a tener ese din que tiene prioridad de Odonio. Y ahora va a explicar cómo fue la secuencia de los fatos. De Amar Rabbi Asi, Shelosha Gezerot Gazru. Los romanos en esa época, Gazru, tenían 3 decretos en diferentes épocas. El primer decreto, Kamaita, que era en la época de la propia guerra, de la destrucción del templo, Kol de lo katil liktelu. Todo goy que no mata a un yehudí va a ser muerto. Que si él tiene obligación de matar para salvar su vida. Entonces, claro que ahí, en época de peligro, quien si entregó un campo para salvar su vida, ya desistió completamente. Metziata tenía una intermedia que también era peligro de vida y no tenía din de sikrikon ainda. Kol de kati liter bazuse. Ellos no obligaban a matar, mas permitían matar. Quien mata a un yudí tiene que pagar 4 dinarim como un impuesto. No que recibe un premio, mas él, vos quiere matar, todo bien, paga 4 dinarim porque mató. Ainda tiene peligro de vida, ¿cierto? Ellos tienen, mismo pagando, ellos en esa época costaban de matar a su enemigo, que eran los judíos. Y a tercera, a batraita, a última, code katilik telu, prohibieron matar. Todo romano que mata a un judío va a ser muerto. Ahí ya no tenía peligro de vida. Por eso, si ve un sikrikon y amenazó, tiene esos dinim que falamos. Porque el judío no tiene miedo. Y Kakamaito me decía, la primera y la segunda, que van de Katele a Gabonse, Gamaru Macre. Ya que los mataban Odonio por causa de sus ones de fuerza mayor, él acepta vender, como dice Rashi, tiene una regla, en Batra, en Memzayim Amube, Taliu Bezabin, se viene, afilo sin goim. Si alguien obligó a otro, o me vende o te mato, Taliu tipo pinduró a él, o me vende o te mato, amenazó a él y todo bien, voy a vender. Es válido. Por causa de dones, él aceita a vender.
Batraita, más en la tercera tacaná, hambre, o yudí que está siendo amenazado, él sabe que Ogoy no va a matar, porque Ogoy está colocando en riesgo su vida. Entonces, si aconteció una amenaza, él no desiste, faló, todo bien, voy a dar al campo, ahí en el lisco, le majarta, van a la obedina, a mañana voy a reclamar, porque la justicia defiende y protege él. Entonces, de esa forma tienen, eso que dice la Mishnah, a partir de esa época, tienen de Siclicón, como relató, como es el din a Mishnah. Así aquí.